sería ya la última unidad y espero que se logre cubrir este día, ¿verdad? Esa es un poco la idea. Entonces recuerden que si logramos cubrir ahora, pues las discusiones inician el día de mañana, ¿verdad? Ahí si ustedes tenían discusiones el día lunes y las de ahora, entonces únanse a las del día miércoles y viernes, ¿verdad? Bueno, entonces iniciamos ahí, ¿verdad? No sé si estará el misterioso Don Balta por ahí que me grabe la sesión. Me parece que hoy no está. Así que no tengo forma de dejarla grabada aquí, pero ya la tengo bastante adelantada la sesión, ¿verdad? En video, así que a más tardar mañana se las subiría, pero creo que no voy a grabar exclusivamente esta sesión, ¿verdad? Comencemos entonces. La unidad se titula Análisis de varianza y la vamos a abreviar como ANOVA, que viene de las iniciales en inglés de este tema, ¿verdad? La primera idea que vamos a desarrollar es en qué situaciones se utiliza el análisis de varianza. Hasta el momento nosotros hemos aprendido a hacer inferencias cuando tenemos una población o dos poblaciones. Pero ¿qué sucede si tenemos 3 poblaciones o más? Entonces, en esta situación, cuando usted tiene 3 o más poblaciones, es que se utiliza el ANOVA. Esa es la primera idea que quiero que se lleven ahora. Es decir, que en esta unidad vamos a estudiar más de 3 poblaciones. El ANOVA parte de un modelo matemático que se conoce como experimento factorial. Este tipo de experimento está diseñado para averiguar cuál es el efecto que tienen un grupo de variables independientes sobre una variable de respuesta o variable dependiente. Básicamente este experimento responde entonces a esta pregunta: ¿qué efecto tiene este grupo de variables independientes sobre la variable dependiente o variable de respuesta? Por ejemplo, se piensa que la resistencia a la tensión de cierto tipo de varillas es función de la temperatura de recocido, por lo que se decide comparar 4 niveles de temperatura. Déjenme cambiar aquí el apuntero. Estos son los 4 niveles de temperatura a los que se decide probar este modelo. Sería un ejemplo de un experimento factorial con un solo factor, pero el factor tiene 4 niveles. Así que aquí hablamos de un solo factor, la temperatura, pero hablamos que ese factor tiene 4 niveles, o tradicionalmente, comúnmente se le conoce como tratamientos. La resistencia a la tensión sería, en este caso, la variable de respuesta o variable dependiente. Así que en el análisis de varianza lo que vamos a ver es cuál es el efecto de estos 4 niveles de temperatura en esta variable de respuesta. ¿Cómo se inicia o cómo se toman los datos en un análisis de varianza? Fíjense, el experimento iniciaría construyendo un cierto número de ítems. En este caso en particular se van a construir 20 ítems, 20 varillas,
Y cada una de estas varillas se asigna a cada uno de los 4 tratamientos. Se etiquetan y luego se van a probar en orden aleatorio. Así que en este momento tendríamos, fíjense, un grupo de varillas, 5 para ser exactos, que fueron tratadas a 750 grados. Otro grupo de varillas fueron tratadas a 800, otro grupo a 850 grados y otro grupo a 900 grados. Estas filas indican los tratamientos, que serían 750, 800, 850 y 900. Y cada varilla está rotulada como 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, estas varillas ya están recocidas. Ojo con eso, ¿verdad? Estas ya fueron sometidas al tratamiento. Lo único que hace falta es ver si ese tratamiento a diferentes temperaturas tuvo algún efecto en la resistencia a la tensión. Este conjunto de varillas se conoce como unidades experimentales. Bueno, el modelo matemático va a consistir en ir probando cada una de estas varillas, su resistencia a la tensión, e ir anotando esos valores en esta tabla que al final va a ser el modelo con el que vamos a trabajar. ¿Cómo sería más o menos el procedimiento aquí? Recuerden que todo inició porque estas varillas se asignaron aleatoriamente a cada uno de los tratamientos. Es decir, al inicio ya hubo un componente aleatorio. Las varillas se asignaron no de manera antojadiza, sino que de manera aleatoria a cada uno de los tratamientos. Ahora tenemos otro mecanismo de aleatorización. Este mecanismo lo que me va a hacer es ir seleccionando de manera aleatoria a una de estas unidades experimentales. Por ejemplo, supónganse que este mecanismo de aleatorización selecciona al tratamiento 850 y en ese tratamiento a la tercera varilla. Es decir, que nos iríamos a esta posición. Tenemos el tratamiento de 850 y la tercera varilla. Esta varilla se llevaría al laboratorio y en el laboratorio se pondría en esta máquina. Esta máquina lo que hace es comienza a estirar la varilla hasta que se rompe. Y ese valor donde la varilla se rompe, ese valor es la resistencia a la tensión de esa varilla. Supónganse que esta varilla se probó y se rompió en 14.49. Ahí tenemos la primera observación. Nuevamente entra en juego el mecanismo de aleatorización y selecciona a la primera varilla del tratamiento cuarto o del cuarto tratamiento. Estamos hablando de esta varilla. Esta varilla se llevaría al laboratorio, se estira y se anota el valor de la resistencia a la tensión. Y fíjense cómo se van anotando los valores. No se van de manera antojadiza, sino que se va a otro tratamiento. Otro ejemplo sería que la máquina seleccionara la quinta varilla del tercer tratamiento. Estamos hablando de esta varilla de acá. Esta varilla se llevaría al laboratorio, se pone en la máquina, se estira hasta que se rompe y eso nos daría esta otra lectura. Aquí tendremos otro ejemplo. Selecciona la segunda varilla del segundo tratamiento. Esta se llevaría al laboratorio, se estira y se anota el valor de la resistencia a la tensión. Este proceso continúa hasta que se prueban las 20 varillas. Ahora, ¿por qué es necesario hacerlo de manera aleatoria? En este caso es necesario porque las máquinas, la mayoría de máquinas, por ejemplo, experimentan un efecto que se llama efecto de calentamiento.
que podría causar que a medida que la máquina se va usando, ¿sí? De lecturas de resistencia a la tensión cada vez mayores. A eso se le conoce como efecto de calentamiento. Así que para evitar meter ese componente de error en nuestro análisis, las pruebas de estas varillas se harían de manera aleatoria, utilizando algún mecanismo de aleatorización. Entonces recuerden que al inicio las varillas se asignaron de manera aleatoria a cada uno de los tratamientos. Y cuando se hace la prueba, cuando se hace la toma de datos, también se asigna de manera aleatoria. Entonces, estamos ahí hablando de un experimento que se conoce como experimento completamente aleatorizado. Y el proceso continúa hasta que usted tiene lista su tabla. Este es el modelo matemático con el que vamos a trabajar. Es una tablita donde tiene aquí en las columnas los niveles del factor, en este caso la temperatura, y tiene aquí anotada en columnas o en filas, mejor dicho, los resultados obtenidos en cada uno de los niveles. Para 750 se obtuvieron estos 5 resultados y así sucesivamente para las demás muestras que tenemos acá. Entonces ya tenemos el modelo matemático listo. En este caso, el modelo podemos decir que es, fíjense, un experimento factorial con un solo factor, la temperatura, completamente aleatorizado, por lo que ya les mencionaba anteriormente, y tiene 5 réplicas para cada tratamiento. Esta es una réplica, la segunda, la tercera réplica, la cuarta y la quinta réplica para cada uno de los tratamientos. ¿Cuáles son las suposiciones que vamos a hacer para este modelo matemático que vamos a trabajar? Vamos a suponer, en primer lugar, que existen 4 poblaciones. Estas poblaciones les vamos a llamar poblaciones de referencia. Fíjense aquí, vamos a suponer que cada nivel del factor es una población diferente. Ese es el primer supuesto que vamos a hacer. El segundo supuesto es que cada una de estas poblaciones tiene una media muestral, así que vamos a hablar de que existen 4 medias muestrales, que serían una manera hipotética las medias de cada tratamiento. Y el otro supuesto es que existen 4 muestras aleatorias que han sido tomadas de cada una de estas poblaciones. Así que esta fila que tenemos aquí, nosotros vamos a suponer que es una muestra que ha sido tomada de esta población hipotética. Y lo mismo sucede con la segunda fila, la tercera fila y la cuarta fila. Así que estos son suposiciones que nosotros vamos a meter al modelo matemático que tenemos para poder ir separando las componentes de variabilidad que aparecen en este tipo de problemas, ¿verdad? Entonces, estos son los supuestos básicos que nosotros vamos a trabajar. Así que al final, de manera conceptual, nosotros podemos imaginarnos que los datos del experimento, que son estos 20 datos que tenemos acá, en realidad son muestras aleatorias que han sido tomadas de algunas poblaciones hipotéticas, ¿sí? Al final el análisis nos va a decir cuál es la naturaleza de estas poblaciones hipotéticas que hemos supuesto. Así que este es el modelo y estas son las suposiciones básicas que vamos a ir haciendo. Entonces viene la pregunta, ¿y qué buscamos entonces responder cuando utilizamos esta metodología del análisis de varianza? Sobre todo el interés se centra en las medias de los tratamientos o en las medias muestrales. Y lo que buscamos responder es si todas estas medias son iguales. O en caso contrario, ¿cuáles son diferentes? ¿Y qué tan grandes son esas diferencias?
la variación en los niveles de los factores produce una diferencia en la media de la variable de respuesta, es decir, ya traduciendo esto a nuestro problema en particular, nosotros vamos a utilizar el análisis de varianza para saber o para determinar si cambiar los niveles de temperatura de recocido tiene algún efecto en la resistencia a la tensión. Eso es lo que vamos a intentar responder utilizando este análisis. Si hay algún efecto que usted no pueda atribuir a la variación de muestreo al cambiar la temperatura en la resistencia a la tensión. Eso es lo que intentamos responder. Entonces, vamos a utilizar una metodología que se llama ANOVA de un factor. Pero antes de explicar esta metodología, es conveniente hacer siempre un análisis exploratorio previo de los datos. Esto nos va a permitir visualizar algunas de las características más importantes de las muestras con las que vamos a trabajar. Un primer aspecto que usted tiene que explorar es la dispersión de las medias muestrales alrededor de la gran media. Esta gran media no es más que la media de los 20 datos. Como que si nos olvidáramos de que provienen de 4 poblaciones diferentes y usted imagina que tiene 20 datos. Entonces, calcula la suma de esos 20 datos, divide entre 20 y obtiene un número, una media, que en el ambiente de la ANOVA se conoce como la gran media. En este caso, nos da 17.52. Es esta marca que está en el diagrama aquí. Esta línea punteada corresponde con la gran media. Entonces, en esta figura se muestran las 4 medias. Aquí tengo la media del primer tratamiento, este cuadrito. Esta sería la media del segundo tratamiento, la media del tercer tratamiento y la media del cuarto tratamiento. Estas líneas lo que me indican es el intervalo de confianza para cada una de estas medias. Así que aquí tengo el intervalo de confianza de 95% para el primer tratamiento, para el segundo, para el tercero y para el cuarto tratamiento. Por el efecto de la variación de muestreo, estas medias se van a dispersar alrededor de esta gran media. Del diagrama podemos notar la siguiente información. Podemos ver que la media del primer tratamiento se ubica por encima de la gran media. Podemos ver también que las medias de los tratamientos 2 y 3 capturan a la gran media. Fíjense cómo ambos intervalos capturan a la gran media. Y podemos ver también que el último tratamiento o la media del último tratamiento se ubica por debajo de la gran media. Entonces, este primer aspecto, que es explorar cómo se dispersan las medias alrededor de la gran media, nos da una primera aproximación de cuál es la situación que usted tiene con su serie de datos. Por ejemplo, en este caso, este gráfico sugiere que no tenemos una única población, sino que tenemos 3 poblaciones. La población 1, formada por el primer tratamiento, la población 2, que estaría formada por el tratamiento 2 y 3, y la tercera población, que estaría formada por el cuarto tratamiento. Así que esto es lo que sugiere en principio este gráfico, que parece que tenemos 3 poblaciones, 3 medias diferentes. Esto es lo que sugiere el dato. Por supuesto que hay que verificarlo por medio de la prueba que vamos a desarrollar. Este es simplemente una aproximación visual y que por lo tanto podría ser subjetiva,
herramienta que podríamos utilizar es el diagrama de caja. Este nos va a dar otro tipo de información que también nos va a ser útil en nuestro análisis. Aquí tengo graficado el diagrama de caja para los 4 tratamientos. Este es para 750, 800, hasta el de 900. Aquí usted va a poder observar algunas situaciones. Por ejemplo, algo que sobresale aquí es que la distribución de la resistencia en cada uno de los tratamientos, fíjense cómo es aproximadamente simétrica. Recuerden que en este caso estaríamos trabajando con muestras pequeñas de tamaño 5. Así que en esos casos recuerde que para verificar si una distribución es aproximadamente simétrica, lo que usted tiene que buscar es que no hayan valores atípicos. Así que ninguno de estos tratamientos tiene valores atípicos. Entonces podemos suponer que por tratarse de muestras pequeñas, estas distribuciones son aproximadamente simétricas. Este tratamiento, además, resulta evidente la simetría. Aquí también. Y este segundo tratamiento, el de 800, pues no es tan simétrico que se diga. Pero recuerde que lo que se busca en muestra pequeña es que no haya valores atípicos. Así que podemos hablar en esta situación de que las 4 poblaciones con las que vamos a trabajar son poblaciones que son aproximadamente normales. Ese es un primer aspecto que usted va a visualizar a partir del diagrama de caja. Otro aspecto que puede visualizar siempre utilizando el diagrama de caja es que la variabilidad de la resistencia a la tensión no experimenta ningún cambio brusco al cambiar los niveles de temperatura. Recuerde que la medida de la variabilidad, por ejemplo, de este primer tratamiento es el espacio físico que utiliza el diagrama de caja. ¿Cuánto más o menos utiliza de espacio físico? Fíjese que al cambiar el nivel de temperatura, aquí vemos que esta dispersión no sufre cambios que son extremos al ir modificando estos niveles de temperatura. Aunque cuando pasamos del nivel 750 a 800, sí hay un pequeño cambio ahí que resulta evidente, ¿verdad? Pero fíjense cómo la varianza aquí parece ser similar a esta varianza y parece ser similar a esta varianza. Esta es la única que parece ser un poquito diferente que las demás. Pero en general podríamos decir que la variabilidad o la varianza de las distribuciones no sufre o no experimenta cambios radicales cuando se cambian los niveles de temperatura. Así que podemos asumir que las varianzas con las que estamos trabajando son homogéneas. No vamos a decir que son iguales, porque no es cierto. Vamos a utilizar el término homogéneas. Quiere decir que son muy similares. Tan similares que podemos asumir que son iguales. Pero el término correcto es varianzas homogéneas. Entonces ya tenemos 2 aspectos ahí explorados, ¿verdad? Cómo se dispersan las medias y a eso le agregamos la variabilidad que hay en cada una de las distribuciones. Fíjense cómo estos diagramas les permite ver a usted la variabilidad que hay en el primer tratamiento, solo viendo este diagrama. Usted puede ver la variabilidad que hay en el segundo tratamiento, en el tercero y en el cuarto. Aquí estamos hablando de variabilidad en cada uno de los tratamientos. Pero además, usted puede comparar la variabilidad que tiene el tratamiento 1 comparada con el tratamiento 2, o con el tratamiento 3, o con el tratamiento 4. Así que este diagrama también le permite calcular o comparar la variabilidad que hay entre los tratamientos. Así que vamos a hablar de 2 tipos de variabilidad. La variabilidad que hay dentro de cada tratamiento y la variabilidad que hay entre los tratamientos. No pierda de vista esos 2 datos que los vamos a utilizar un poco más adelante. ¿Cuál es el modelo matemático entonces que vamos a utilizar? Recuerden que ya tenemos la tablita llena, ya conocemos los supuestos,
ya sabemos qué es lo que andamos buscando, y entonces ahora viene cuál es el modelo matemático que vamos a utilizar para representar el modelo de la ANOVA. Para probarlo matemáticamente necesitamos un par de hipótesis, y el interés se va a centrar en probar que las medias son iguales. Esa va a ser mi hipótesis nula, contra la hipótesis alternativa de que existe al menos un par de medias que son diferentes. Estas son el par de hipótesis que vamos a probar. La nula es que las medias son iguales, y la alterna es que al menos un par de estas medias son diferentes. Ese es el modelo que vamos a utilizar. Los supuestos de este modelo son que las poblaciones que vamos a considerar aproximadamente deberán ser normales. El segundo supuesto es que las poblaciones en tratamiento deben de tener todas la misma varianza, lo que se conoce como la homogeneidad de varianza. Estos dos aspectos ya los verificamos en este gráfico y vemos que se cumplen de manera general, ¿verdad? Así que para este ejemplo que estamos desarrollando, el par de hipótesis que nosotros estaríamos interesados en probar tomarían esta forma. La hipótesis nula sería μ1 igual a μ2 igual a μ3 igual a μ4. Es decir, vamos a suponer que las medias son iguales. Las medias de los 4 tratamientos son iguales. A menos que el análisis nos diga lo contrario. Entonces la hipótesis alterna que vamos a plantear es que al menos 2 de las medias son diferentes. Vean cómo se plantea aquí el par de hipótesis que vamos a probar. La interpretación adecuada de la ANOVA requiere que usted comprenda el modelo estadístico subyacente o el modelo estadístico que se utiliza. Un modelo que es muy adecuado para poder identificar principalmente las fuentes de variación es el modelo estadístico lineal, y es este con el que vamos a trabajar. En este modelo es una variable aleatoria y representa la j-ésima observación del i-ésimo tratamiento. Mu es un parámetro común a todos los tratamientos y se conoce como la media global. Tau sub i es el efecto del i-ésimo tratamiento. Este es un término que es diferente para cada uno de los tratamientos. Y el otro componente es un componente de error aleatorio, que vamos a suponer está normalmente distribuido con una media de 0 y una cierta varianza que hemos simbolizado como sigma cuadrado. Así que cada observación que tenemos en la tablita que hemos construido ya con los datos, cada observación que está en esa tablita, la podemos representar por este modelo estadístico lineal. Podemos suponer que cada numerito que está ahí es la suma de estos 3 componentes. Un componente global común a todos los tratamientos, un componente debido a cada tratamiento y un componente de error aleatorio. Este mismo modelo también se puede escribir de esta manera: mu sub i más el componente del error aleatorio, donde esta mu sub i es la suma de la media global más el componente del i-ésimo tratamiento. Es una manera alternativa de expresar este modelo estadístico lineal, ¿verdad? Juntando estos dos términos aquí en una media que puede ir cambiando, mu sub i. Y este es el que generalmente se trabaja en los modelos de ANOVA. Entonces, si partimos de este modelo, aquí, la media de cada población, por ejemplo, la media de la población 1
podemos suponer que está formada por la media global, que va a ser común a todos los tratamientos, más un efecto del primer tratamiento. La segunda media estaría formada por la media global más un efecto debido al segundo tratamiento, y así sucesivamente hasta llegar a la iésima media. Esta estaría formada siempre por la media global y el iésimo tratamiento. Este sería este componente. Cuando nosotros agregamos el componente de error aleatorio, recuerden que este error hemos supuesto que está normalmente distribuido. Entonces, si agregamos este componente de error, que tiene una distribución normal con una media de 0 y una varianza de sigma cuadrado, al sumar estos dos componentes, que es la suma de estas cantidades que son números, más esta cantidad que es una variable aleatoria, entonces obtenemos, al sumar estas dos cantidades, obtenemos que las medias de las poblaciones podemos suponer que están normalmente distribuidas, porque es la suma de estas cantidades fijas más esta variable aleatoria. Como tiene una media 0, la suma de esas cantidades me da mu sub i. Y la varianza, pues, es la misma varianza del error aleatorio. Así que al final podemos suponer que las poblaciones con las que estamos trabajando, si se cumplen todos los supuestos que hemos planteado hasta el momento, entonces estas poblaciones están normalmente distribuidas, tienen una media, mu sub i, que está formada por la media global, más un componente debido a cada tratamiento y una varianza sigma cuadrado, que está asociada con el error aleatorio, que usted podría rastrear, digamos, por ejemplo, hasta la menor división del instrumento que usted está utilizando. A eso se refiere este componente de error. Entonces, toda esta información que ya tenemos, lo que se hace es agruparla para que los cálculos sean más sencillos en una tabla que toma esta forma. Aquí en la primera columna tenemos los tratamientos. El primer tratamiento, el segundo, el tercero, hasta el tratamiento A. En nuestro caso son cuatro tratamientos. A continuación de la primera columna tendríamos las observaciones. Fíjense cómo van con una doble notación de su índice, ¿verdad? Recuerden que decíamos la segunda observación del primer tratamiento. Aquí tenemos la enésima observación del primer tratamiento, es decir que el subíndice 1 permanece constante en toda esta fila. Aquí tendríamos la segunda observación del segundo tratamiento. Aquí el 2 permanece constante en esta fila. Primer 2 que tenemos aquí. Y así sucesivamente, ¿verdad? Aquí tendríamos ubicadas entonces las observaciones. En nuestro caso tendríamos 4 niveles de temperatura y 20 datos aquí. 5 réplicas por los 4 niveles, dándonos 20 datos. A continuación colocamos una columna donde ponemos el total. Fíjense aquí en el análisis de varianza se utiliza esta nomenclatura de puntos y dobles puntos. Cuando usted tiene un punto, lo que le indica es que esa variable representa un total. Así que aquí tengo el total de la primera fila. Si usted suma este valor, más este valor, más este valor, el último, debería de darle este total. Y así sucesivamente para cada una de las filas. Así que esto representa la suma de los totales por fila. Si usted suma estos totales por fila, si usted suma todos estos totales por fila, obtiene aquí algo que vamos a llamar el gran total, que sería la suma de todas estas filas. Fíjese cómo ese gran total se representa por 2 puntos, y 2 puntos. Ya exclusivamente la suma de estos valores. La segunda, esta última columna, representa los promedios.
esta última columna, aquí tenemos Y1 punto, que le indica el total promediado. Es decir, que sería este Y1 dividido entre el total de datos que tiene en esta fila, 5. Aquí tendríamos la media de la primera fila, la media de la segunda fila, de la tercera fila y la media de la última fila. Al sumar esto tendríamos algo que se conoce como la gran media. Este valor que ya ha aparecido antes, ¿verdad? Entonces fíjense cómo este total que está aquí es simplemente el total por fila, ¿verdad? Es este dato que tenemos acá. Eso nos da este gran total, que sería el equivalente a que usted vaya barriendo cada fila y luego por cada columna. Eso es lo que está indicada en esta otra fórmula que tenemos acá, ¿verdad? Pero en realidad lo más sencillo es totalizar por filas y luego totalizar aquí por columna para obtener este valor. Los promedios están relacionados con estos totales divididos entre los tamaños de muestra que tenemos ahí, ¿verdad? Estos se llaman medias muestrales, como ya lo hemos dicho con anterioridad, y fíjense cómo se calcula. Esta Y sub I sería, este Y sub I promedio sería los totales por fila dividido entre n. Este n es el número de réplicas. Fíjense aquí, hasta aquí tenemos A, observaciones. Para nuestro caso, para nuestro ejemplo sería 4. Y aquí tendríamos la primera columna, la segunda, y en nuestro ejemplo llegaríamos hasta n igual 5. Recuerden que eran 5 réplicas las que teníamos. Así que al dividir entre esto obtenemos estas medias de acá, ¿no? Y al sumar estas obtendríamos algo que se conoce como la gran media, que ya la hemos puesto en un diagrama que presentamos ahí y que se calcula como este total, el gran total que tenemos aquí, dividido entre el total de datos que tenemos. Ese total de datos se puede representar por la cantidad de filas por la cantidad de columnas. En nuestro caso sería 4 por 5, 20 datos en total. Así que la gran media se calcula de esta manera. Mide el gran total entre el total de datos que tenemos. Esto se maneja bien sencillo en una hoja de Excel, ¿verdad? No se preocupen que nosotros no vamos a entrar en el detalle de ir calculando todas estas cantidades, ¿verdad? Sino que lo que necesitamos es simplemente ubicarnos qué es cada cosa, ¿verdad? Así que recuerde aquí, en la primera columna tenemos los niveles o tratamientos, luego vamos a tener los datos, luego vamos a tener los totales, luego vamos a tener los promedios, y por ahí va a aparecer una cantidad que se va a llamar la gran media. Esto es lo que nos interesa de esta parte. Ahora, también decíamos que aparte de explorar la dispersión de las medias, un segundo aspecto a explorar era la variabilidad. Entonces, en este modelo también nosotros vamos a ser capaces de explorar un poco la variabilidad. Y aquí es donde aparecen los componentes claves del análisis de varianza. Fíjese, ponga mucha atención en esta parte, porque esto le va a dar a usted la idea de en qué consiste este análisis de varianza. La variabilidad total se puede calcular como la suma, fíjense, la sumatoria de cada observación. Este Y y J representa a cada uno de estos datos que tenemos aquí. Entonces, si a cada uno de estos datos que usted tiene le resta la gran media, fíjese aquí, tiene el Y sub I, J, y le está restando la gran media. Lo eleva al cuadrado y hace esa sumatoria para todos los datos que tenemos aquí. Entonces, si usted hace eso, va a obtener una cantidad que se llama la suma de los cuadrados totales. Se abrevia tal como se abrevia en inglés, SST. Pero esto significa la suma de los cuadrados totales. Esta es la variabilidad total que usted tiene. Cada observación que usted tiene aquí le resta la media, lo eleva al cuadrado y hace la sumatoria.
Eso le va a dar la variabilidad total. Esta variabilidad, recuerde que entonces está asociada con las filas de cada una de las observaciones que tenemos ahí y la gran media. Eso es lo que interviene cuando usted calcula la variabilidad total. Bueno, otra cantidad que va a calcular se conoce como la suma de los cuadrados de los tratamientos. Esto se calcula de esta manera. Se abrevia como la suma de los cuadrados de los tratamientos. SSTR. La TR es de tratamiento, la primera S es de square, de cuadrados, y la segunda S es de suma. Fíjense cómo se calcula. Cada media del tratamiento se le resta la gran media, se eleva al cuadrado y se hace la sumatoria, y además se multiplica por n. Esta suma está involucrada, esta columna, la de las medias, y la gran media. Se va restando a cada media, le resta la gran media, eleva al cuadrado, hace la sumatoria y por último multiplica por n. A esa operación se le llama la suma de los cuadrados de los tratamientos. Todavía hay otra cantidad. Bueno, y esta, fíjese que lo que le indica a usted es qué tan diferentes son las medias de los tratamientos entre sí. Para eso le sirve este término. Y otra cantidad que vamos a calcular aquí es la suma de los cuadrados del error. Este error se calcula de esta manera. Fíjense que a cada observación usted le resta la media de cada tratamiento, eleva al cuadrado y lo hace para todos los datos. Entonces obtiene algo que se llama la suma de los cuadrados del error. En esta suma están involucrados los datos o las observaciones y la respectiva media de ese tratamiento. Se toma la primera observación y le resta la media y eleva al cuadrado, más la segunda observación y le resta la media de ese tratamiento, eleva al cuadrado y así sucesivamente. Y cuando agota esta fila, usted se pasa a la siguiente fila. Cuando agota esa, se pasa a la siguiente hasta haber barrido todos los datos. Por eso aquí aparece I, J. Esta es la suma de los cuadrados del error. Fíjense que este término representa la variabilidad que hay dentro de cada tratamiento. Y estos los podemos decir que están asociados únicamente a los errores aleatorios, que podemos rastrear hasta los errores que podría cometer el operario que está haciendo las mediciones. Hasta ahí está relacionado esta situación, ¿verdad? Así que en este tipo de tablas nos va a interesar a nosotros calcular estos tres tipos de sumas. La suma de los cuadrados totales, que mide la variabilidad total, la suma de los cuadrados de los tratamientos, que mide la variabilidad que hay en los tratamientos, y la última suma que nos interesa es la suma de los cuadrados del error. Esta está asociada con los errores o los componentes de error aleatorio que podemos poner o meter en este tipo de análisis, ¿verdad? Bueno, retomemos estos tres términos entonces. Y aquí está toda la clave del análisis de varianza. En algo que se conoce como la partición de la suma total de cuadrados. Entonces hemos visto en esta lámina que acabo de pasarles ahí que la variabilidad total, esta que tenemos aquí, la podemos expresar entonces como la suma de la variabilidad entre los tratamientos más la variabilidad en los tratamientos. Esto es muy importante. Mira. Variabilidad entre los tratamientos, la SSTR,
y la variabilidad que hay en cada uno de los tratamientos, que es la SSE. Y podemos escribir esta ecuación, que es la ecuación básica con la que vamos a trabajar. Usted debe saber que la variabilidad total es igual a la variabilidad de los tratamientos más la variabilidad que hay en cada uno de los tratamientos. Este es entre los tratamientos y esto es en los tratamientos. Siendo un poquito más detalladas, podemos hacer esta suma de esta manera. Aquí tiene usted las diferentes poblaciones con las que está trabajando. Cada población usted la puede representar por un diagrama de caja, ¿verdad? Como ya vimos al inicio aquí. Cada población está representada por un diagrama de caja. Este primer término, la suma de los cuadrados totales, le va a medir a usted la variabilidad total que hay en sus datos. Pero ¿cómo la mide? La mide dividiendo la variabilidad en dos componentes. Un componente se debe a la variabilidad que hay entre los tratamientos. Eso significa, por ejemplo, que esta primera población tiene una media. Esta otra población de acá tiene otra media. Y esta última población tiene otra media. Entonces, estas diferencias que se dan entre las medias de los tratamientos es la que mide la SSTR, mide la variabilidad que hay entre los tratamientos. En inglés aparece esta palabra, between. Entonces, esta SSTR es la cantidad de variabilidad, fíjense, que puede ser explicada por estas posibles diferencias. Y aquí, este es un concepto clave, miren. Este primer término que tenemos aquí, usted lo puede asociar con la variabilidad explicada. Variabilidad que usted puede explicar. Este otro término, el SSE, que lo tenemos acá, fíjese cómo está relacionado solo con este diagrama, o solo con este, o solo con este. Por eso decimos que el SSE representa la variabilidad que hay solo en este diagrama, o solo en este diagrama, o solo en este, pero sin compararlo entre sí. La comparación la hace este primer término, pero este solo. Entonces, esa variabilidad que hay aquí tiene que deberse entonces solo al error aleatorio que se ha cometido. A esa le llamamos, o es la parte, mejor dicho, de la variabilidad total de esta, que no se puede explicar por la veracidad o por la falsedad que está presente. Es la que se debe a los errores aleatorios que se cometen en los procesos de medición. Y usted al final puede rastrear hasta alguno. Este componente siempre está presente, sin importar si la hipótesis nula es falsa o verdadero. Este componente está presente y se le conoce como variabilidad que es explicada. Usted puede explicar por qué obtuvo esas mediciones. ¿Cómo lo explica? Hasta alguna de las M, rastreando esos errores hasta llegar a alguna de las M. Entonces, aquí tenemos que la variabilidad total entonces se puede expresar como un componente de variabilidad explicada más un componente de variabilidad no explicada o inexplicable. ¿Cuál es la clave de la ANOVA? Adelante, si es variación explicable mayor, toda la clave que usted puede explicar es mayor que la que no puede explicar, a rechazar la hipótesis nula. Esa es toda la clave de nuestro análisis. ¿En qué consiste el objetivo de esto? Se calcula primero
estas dos cantidades que se conocen como la media cuadrática de los tratamientos y la media cuadrática del error. Estos son el cociente entre, partimos de esta ecuación básica que hemos visto anteriormente, ¿verdad? Entonces, esta cantidad, la variabilidad explicada, se divide entre A menos 1. Estos son grados de libertad. Y eso me da algo que se conoce como la media cuadrática de los tratamientos. La otra media que vamos a calcular es tomar este dato, que es la variabilidad o la variación inexplicada o no explicable, y la dividimos entre A por N-1, que son otros grados de libertad. Esto nos da otro término que se conoce como media cuadrática del error. Sucede que cuando las medias son idénticas o muy similares, estas dos cantidades, ¿sí?, tienen en promedio la misma media. Es decir, que si usted hace el cociente de estas dos cantidades, ese cociente tiene que tender a 1. Y ese cociente resulta ser una distribución F, que ya nosotros hemos estudiado con anterioridad. Así que cuando la hipótesis nula, donde se establece que las medias son iguales, sea verdadera, este cociente va a ser cercano a 1. Y cuando sea falsa, este cociente va a ser mayor que 1. Y en eso se basa el criterio de decisión. Con este estadístico, ver si tiende a 1 este cociente, y si no, pues ver si es mayor que 1. Y se hace una prueba de hipótesis, como las que ya hemos manejado para las demás cantidades que hemos estudiado, ¿verdad? Para media, proporción, etc. Entonces, un poco el resumen del método es esto. Usted quiere probar si las medias que usted está considerando son iguales. Eso lo hace contra la hipótesis alterna de que al menos un par de estas medias son diferentes. Este es el par de hipótesis que usted va a probar. El primer paso, entonces, consiste en calcular la variabilidad total. Recuerde que esta es cada observación menos la media, menos la gran media, elevada al cuadrado, y hacer la sumatoria de ese término. Como notará, aquí tiene otra fórmula diferente a la que le presenté anteriormente. Estas fórmulas son equivalentes, pero son más fáciles de implementar, por ejemplo, en una hoja de cálculo. Así que las diferencias se deben a eso, ¿verdad? A que son unas fórmulas equivalentes, pero que son más operativas, más fáciles de implementar. El primer paso sería que usted calcule la suma de los cuadrados totales. El segundo paso sería que usted calcule la suma de los cuadrados de los tratamientos. Ya tendría dos componentes. El tercer componente es muy complicado de calcular, porque se debe a los errores aleatorios que usted pudo haber cometido. Eso, al hacerlo directamente, sería una tarea bastante complicada, porque usted tendría que considerar cada fuente de error y agregarle una incertidumbre, y al final ir acumulando todas esas incertidumbres. Pero como ya tenemos una ecuación establecida que le dice que esta suma de los cuadrados totales es igual a la suma de los cuadrados de los tratamientos más la suma de los cuadrados de los errores, y si usted ya calculó estos dos, entonces el tercero lo puede calcular por diferencia. Ya no tiene que molestarse en andar rastreando hasta qué m usted puede llegar con los errores que se han cometido, sino que simplemente lo hace por diferencia. Ya tendría las dos cantidades que nos interesan, la SSE y la SSTR. Estas las divide entre A-1, entre A por N-1, ¿sí? Y con eso, con estas dos cantidades, usted calcula un estadístico de prueba en la distribución F, utilizando la distribución F, que sería esta cantidad, MSTR, entre MSE. Entonces, recuerde que si la hipótesis nula, esta, es verdadera, entonces este cociente va a tender a ser 1.
Y si es falsa, entonces este cociente va a tender a ser mayor que 1. Y entonces aquí ya con este valor de prueba, usted o utiliza el método clásico y ve a dónde cae, si en una región de rechazo o no rechazo, o utiliza el enfoque del valor P a partir de tablas o utilizando R, ¿verdad? O alguna herramienta que le permita calcular esto. Y de ahí procede ya de la manera que ya hemos estudiado ahí, ¿verdad? Comparando el valor P con el nivel de significancia o viendo si cae en la región de rechazo o de no rechazo. Y este es el resumen del método, ¿verdad? Y fíjense que cada herramienta que ya trae implementada el análisis de varianza, todas las herramientas, Excel, R, Minitab, SPSS, todas las herramientas estadísticas que ya tienen implementado el análisis de varianza, al final lo que devuelven es una tabla parecida a esta. Aquí, recuerde que el modelo matemático que nosotros trabajamos era este, donde teníamos los niveles de temperatura o los tratamientos y aquí las observaciones. Recuerde que aquí había una columna, ¿sí? La segunda columna era para hallar las medias. Entonces fíjense aquí, usted siempre va a encontrar en alguna parte del resultado que le da la herramienta que usted utilice, usted va a encontrar los niveles y sus respectivas medias. Aquí tenemos que la media de estos primeros 5 datos resulta ser 19.36. Esto. La media de la segunda muestra, esto, resulta ser 18.99. La de la tercera muestra resulta ser 16.46. La de la cuarta muestra resultó ser 15.27. Aquí tiene las 4 medias. Si usted suma estas 4 medias y las divide entre 4, haga la suma de esto y las divide entre 4, le va a dar la gran media, que es 17.52 en este caso. O otra forma de hallar la gran media es sumar estos 20 datos y dividir entre 20. Le va a volver a dar 17.52. Pero si ya tiene las medias de cada una de estos tratamientos, entonces sume las medias y vuelva a promediar entre 4 y le va a dar 17.52. Aquí tiene la desviación estándar de la primera serie de datos. De estos 5 datos, esta es la desviación estándar. Este es para el segundo tratamiento, para el tercero y para el cuarto tratamiento. Así que en alguna parte de la salida del software le va a dar ahí las medias y la gran media. Esto podría no aparecer en todos. En algunos podría aparecer, en otros no. Pero esto seguro que le aparece. La media y la gran media. ¿Qué otra cosa va a encontrar? Va a encontrar aquí, mire, algo que va a estar relacionado con la fuente de variación. Generalmente así lo ponen las aplicaciones, fuente de variación. Entonces dice que entre las fuentes de variación que usted obtiene están los tratamientos, el error y el total. Entonces, recuerde que aquí lo que se ha hecho es, primero, se calcula esto, el total. Esta variabilidad total es ir planteando de la suma de este primer dato menos la gran media al cuadrado, más este dato menos la gran media al cuadrado. Y así completa usted para los 20 datos. Esa sumatoria le va a dar esta cantidad, el total. Luego tiene que calcular este de acá, el de los tratamientos. Ese recuerde que va involucrado con hacer este valor 19.72 menos la media de esta fila, que sería 19.36 al cuadrado, más 20.88, que sería el segundo dato de esta primera fila, menos la media de la primera fila. Y así va haciendo ese procedimiento. Al final multiplica por n y va a obtener este dato, 58.65. Así que usted va a calcular este y este, recuerde que es la diferencia de estos dos. ¿Sí? Este lo encuentra por diferencia. Siempre va a obtener
esta tabla. En alguna parte de su salida va a obtener esta tabla donde están la suma de los cuadrados. Lo que usted tiene que saber es que este de aquí fue calculado por diferencia. Va a encontrar otra columna donde están indicados los grados de libertad. Fíjense aquí, mire, los grados de libertad de los tratamientos, como usted tiene 4 tratamientos, los grados de libertad, recuerde que es n-1. Entonces, si tiene 4 tratamientos, los grados de libertad serían 3. Los del error, los del total, mejor dicho, los del total serían los grados de libertad, si se acuerda aquí, los del error, perdón, es A por n-1. A por n-1. A serían los niveles de los tratamientos. Para nosotros A es 4 y n sería 5. Así que tendríamos nosotros 4 por 5 menos 1, 4 por 4, tendríamos ahí 16, que sería estos grados de libertad para el error. Así que estos dos se calculan y pues simplemente es la suma de estos dos. El total es la suma de 16 más 3, 19. ¿Esto para qué me sirve? Estos grados de libertad. Estos grados de libertad le sirven porque va a dividir la suma de los cuadrados entre los respectivos grados de libertad y va a encontrar estas dos cantidades, el MSTR entre el MSE. Aquí tengo que si usted hace esto, 5865 entre 3, que sería esto, entonces obtiene la media cuadrática de los tratamientos, 19.55. Si usted divide 3684 entre 16, que sería esto, entre 16, este término, obtiene el MSE, tiene la media cuadrática del error. Para el total no está definido, ¿verdad? Solo está definido para los tratamientos y el error. Aquí, entonces, estos dos números son el resultado de hacer estos cocientes. Esta cantidad entre esto le da esto de acá, ¿sí? Y con estas dos cantidades que ya tenemos aquí, podemos determinar el estadístico de prueba, el F sub 0. Si usted hace el cociente de 19.55 entre 2.30, que sería esto, eso le da un valor del estadístico de prueba, que en este caso es 8.49. Entonces, este estadístico, usted iría a ver si cae en la región de rechazo o no rechazo, ¿sí? O que está dado por este valor crítico, que también se lo va a dar la prueba, ¿sí? Y la prueba a lo mejor también le devuelve el valor P. Entonces, este valor P, recuerde que está asociado con el estadístico calculado, ¿verdad? Y que este valor crítico está asociado con el nivel de significancia que usted seleccione, 5%, 10%, 1%, etcétera. Así que aquí ya tiene todos los componentes necesarios. Mire, usted tiene el valor P, por ejemplo, aquí nos va a dar 0.0013. Si usted lo compara con 0.05, por ejemplo, es menor. Ya sabe cuál es la conclusión. Si lo compara con 0.01, ya sabe también cuál va a ser la conclusión. Entonces, aquí con esta tablita usted ya sabría si las medias son iguales o son diferentes. Y puede hacer los dos enfoques, ¿verdad? Con el valor P, que es lo que usted debería de acostumbrarse a hacer, o comparando con el valor crítico. ¿A dónde ha caído este estadístico que usted ha calculado con respecto a este valor crítico? Recuerde que le ha dividido a usted la región de posibles valores en región de rechazo y no rechazo. Entonces, hay que ver a dónde está. Pero como estamos comparando varias medias, esa comparación como que no es tan obvia. Así que nuestro enfoque va a ser directamente irnos al valor P y compararlo con el alfa. Si es mayor el valor P que el alfa, no rechazamos la hipótesis nula y concluimos que las medias son iguales.
Si el valor P es menor que el alfa, rechazamos la hipótesis nula y concluimos que no todas las medias son iguales, que hay algunas medias que son diferentes. Y este sería el resumen del método. En sí, no vamos a ver ahora la parte operativa, ¿verdad? Sino que simplemente la idea era plantearle cuál es el método, en qué se basa, ¿verdad? Y que básicamente es en la división de la variabilidad total en dos componentes: la variabilidad explicada y la variabilidad no explicada. Y la lógica del método radica en que si la variabilidad explicada es mayor que la variabilidad no explicada, entonces se rechaza la hipótesis nula. Y el procedimiento formal es hacer una prueba de hipótesis donde va involucrada una distribución F. Eso sería entonces la explicación de la parte de este método, ¿verdad? Vamos a dejar para las discusiones que van a iniciar mañana ya la parte operativa de cómo utilizo esto, cómo meto esto a R, etcétera, etcétera. Pero lo vamos a dejar hasta acá, ¿verdad? Pero si hay alguna pregunta que quieran hacer, podemos intentar responderle en este momento. Permítame, el script, sí, la vez pasada no me acordé, ahí en lo que estaba intentando subirlo se me descargó la computadora, y en lo que la volví a encender ya no había nadie, así que y se me fue después. Permítame, ahorita sí voy a pasárselos ahorita, porque sí logré subirlo al Drive, solo me faltó compartirlo. Permítame, ahorita voy a abrir ahí el Drive y se los comparto. ¿A qué hora será la evaluación del jueves? Pues yo pensaba que la íbamos a hacer en la noche, pero no sé si les conviene más de día o de noche. No sé, me gustaría oír ahí algunas opiniones de qué sería más conveniente. Bueno, en mi caso, desde el mediodía en adelante. Al menos con evaluaciones que sean del nivel, ya verificamos con el secretario que no hay ninguna evaluación que choque, digamos, ¿verdad? Pero creo que todos en los comentarios como que se han puesto de acuerdo a decir de noche. Así que supongo que de noche sería... Igual porque yo en la mañana tengo laboratorio evaluado de introducción a la informática, es que desde las 6 de la mañana hasta como las 9 dijo el ingeniero que le iba a hacer la duración. Pero ya de ahí ya tengo libre. 8 les parecería bien, buena hora, 8 de la noche. Y que fíjese que solo una cosa, fíjese que los de industrial, la mayoría tenemos exposiciones de eficiencia energética como de 6 en adelante. Entonces ahí no sé, la verdad. De 6, pero a las 8 me imagino que ya han terminado, ¿verdad? Me imagino. Y que lo que pasa es que son distintos grupos. Por ejemplo, mi grupo va a las 7, otro va a las 7:30, otro va a las 9, y así, porque son bastantes, pero no sé cómo podemos. Pues sí, ahí lo único que sería subir un poco la hora de 9 en adelante, que ya sería un poco menos probable de que estén ahí, digamos, todavía en esa actividad. Ahorita un compañero está diciendo que hasta las 10 terminan las exposiciones. Bueno, ahí sí, pero ya alargarla hasta las 10 ya sería muy, muy complicado, ¿no? Para algunos compañeros, a lo mejor está el riesgo de las famosas tormentas a esa hora también, ¿verdad? Que generalmente arruinan ahí las conexiones de internet. Pues si se puede ir como por las 4 de la tarde, bueno, o sea a la mayoría no le molesta, pues. Sí, la cuestión es que tenemos que ver ahí, como les digo, ahí donde les afecte a menos, ¿no?
Sí, al menos con las que son del ciclo del nivel, ya verificamos que no choca. Esa materia me imagino que no es del nivel, ¿verdad? ¿Cómo no? Eficiencia de nivel. Ah, pero es que no es examen, sino que son, Sí, son defensas de proyecto. Sí, ese es el problema. Bueno, si no sé a qué hora déjenme ver ahí el chat, porque aquí por estar buscando el archivo que hoy no lo encuentro, no he visto el chat. Veamos aquí. Dice... Sábado, no, ya sábado ya sería alargar mucho esto. Vamos a ver qué más hay opiniones aquí. Todo el día, dice que no, no es de todo el día, tiene que ser ahí con tiempo. Aquí me dicen el tiempo, ¿cuánto duraría? Pues yo he calculado que con 45 minutos terminan esto rápidamente, así que pongamos 1 hora lo más. 1 hora sería el máximo tiempo que utilizaríamos. No, cambio de día ya no, porque ya verificamos con el secretario de que ese es el único día que no hay choques ahí de evaluaciones con las materias del mismo nivel. Así que tiene que ser este jueves, solo falta ahí la hora, ¿verdad? Y si no, pues ni modo, le va a tocar diferido para el lunes presencial, ¿verdad? Ahí, pero aquí Nora dice que a cualquier hora puede, pero estamos viendo ahí a los demás, aquí hay muchas opiniones de 4. Disculpe, ingeniero, yo tengo una propuesta. ¿Cuánto tiempo estaría habilitado el parcial para hacerse? 1 hora, lo más. Y no sé qué les parece a los compañeros, qué tal si de 5 a 6 para que a lo más terminen la evaluación de probabilidad, se vayan a hacer su exposición desde 6 en adelante a los que lleven industrial. Bueno, es una buena propuesta, ¿verdad? Habría que ver que en principio creo que podríamos todo a esa hora, ¿verdad? No sé si me parece muy buena, muy acertada tu propuesta. Creo que la podríamos retomar de 5 a 6. Si les parece, la podemos dejar ahí como fija, pero escriban ahí algunas opiniones, no sé, porque evaluación sí estoy seguro que no tienen examen, ¿verdad? Así que hay bastante, ingeniero, hay bastante gente que está diciendo aquí en el chat que a las 4. No sé exactamente por qué, no sé que tenga la hora de las 4, pero varios están diciendo las 4. Sí. Eso estoy viendo ahí, que hay muchos a las 4. Bueno, aquí hay una buena razón que da Rebeca María. Dice que si les toca exponer a las 6, van a ir asustados todavía del examen, dice. Así que por eso quizás las 4, ¿verdad? ¿Cuánto vale esta evaluación? 25% vale, junto con el examencito aquel que hicimos de estimadores puntuales. Si Alan está con el trabajo a esa hora, ¿verdad? Los que trabajan a esa hora, miren, no hay problema. Ese mismo día lo podemos hacer, pero tenemos que, para que no lo hagan presencial diferido, ¿verdad? Si es por trabajo, pero ahí sí justificadísimo, se los podría hacer ese mismo día, ya cuando estén ahí en su casa. Entonces, de 4 a 6 no, tiene que ser de 4 a 5 nada más. Entonces, si estaríamos viendo, aquí estoy viendo que las opiniones están entre 4 y 5, ahí. Así que, ¿cuántas preguntas van a hacer? Déjenme ver cuántas preguntas son, no sé cuántas son.
4:30, 4. Solo la unidad 5 se evaluará. No, viene intervalos de confianza y pruebas de hipótesis. Eso es lo que viene. A las 5, dice aquí el compañero, dice Oscar, que a las 5 pasan la Rosa de Guadalupe. Así que a esa hora no puede hacer el examen. Así que, no, hombre, pero tienen que ser razones ahí de peso. Si quieren lo dejamos 5, de 5 a 6 creo que sería buena hora, me parece a mí. ¿Les parece si lo dejamos de 5 a 6? Porque ponernos todos de acuerdo sería imposible, ¿verdad? Pero dejémoslo de 5 a 6. ¿Parece?